yo siempre dije, eso ha sido un proceso de adoctrinamiento en el cual no le quita la responsabilidad al cubano, ¿viste? No se la quita, pero es parte de lo que la dictadura ha hecho y ha logrado, tú sabes, Carlos. Es verdad, no se pueden comparar etapas, tú sabes, a nosotros no nos gusta eso. Al cubano no le gusta que lo señalen, y me incluyo. No nos gusta que nos digan, porque nos ofende. En realidad, el tema es un tema que no queremos conversarlo porque nos toca bien adentro todos los cubanos y lo traemos desde Cuba. O sea, yo siempre he dicho que, por ejemplo, yo en Cuba no hice ninguna actividad contra el gobierno, ¿ok? Pero aquí he tenido la posibilidad de hablar y eso me puede costar a mí, me ha costado advertencias de algunas personas que saben que en ese entorno uno no puede ir allí. Y tengo familia allí y me duele. Y en algún momento fui. Y no estoy en contra de que un cubano que necesite ver a una madre enferma o tenga un familiar en un estado de situación o quiera ver un difunto, porque nosotros no podemos ser, o sea, yo respeto al que lo hace y lo admiro. No podemos emular a la dictadura. Pero no podemos tampoco decirle a otras personas que no lo hagan. Cada quien tiene una escala de valores. Pero la dictadura logró capitalizar en el cubano la división, la destrucción de los valores morales de la familia cubana, la educación, y son muchas generaciones, eso es como un perro. Por ejemplo, para llegar a lo que es el perro hoy en día, han sido siglos de mezclas de diferentes razas y también el adoctrinamiento. Se ha ido desechando lo que no es, por ejemplo, el perro reverde. Se determinan los genes y no se sigue ligando esa línea, se sigue ligando con otra línea más dócil. Y la mente funciona igual. O sea, ahí ha habido, siempre, Carlos, nosotros tenemos que responsabilizar y algún día, yo me acuerdo mucho de Pérez Roura, que decía, bueno, murió Fidel y va a morir Raúl en el poder. Y tú sabes, yo no veo la posibilidad de que las leyes lo puedan juzgar. La historia sí lo va a juzgar. Pero el cubano ha sido cómplice, hemos sido cómplice y también víctima, las dos cosas al mismo tiempo. Y nosotros no sabemos deslindar la responsabilidad que nos corresponde en el sentido de exigir lo que un ser humano le toca exigir cuando ha nacido con los derechos de un país, o sea, el haber nacido en un país. Y hemos permitido que se nos avasalle, que se nos quite, por ejemplo, y siempre lo hablo cuando hablamos de la economía cubana, no se puede hablar de, Carlos, no podemos hablar de economía de Cuba si no se menciona el cambio de moneda. El cambio de moneda, y el cubano incluso apoyó los fusilamientos en masa. El cubano también contribuyó con la expropiación. Y a veces aquí toca hasta la envidia, ¿no? El que tiene, por ejemplo, un cajón de zapatos, el que tenía pues una guarapera, cosas tan pequeñas como esa. Y todos sabemos bien que hemos vivido en un sistema donde la delación es un arma fundamental y para eso se crearon los comités de defensa de la revolución. Entonces, cuando unimos a esto a lo que es la destrucción de los valores religiosos, porque ahora todo el mundo habla de iglesia católica y habla pero hubo una época en Cuba que no se podía mencionar que tú creías en nada, absolutamente en nada, porque creer en algo ya era discriminado. Déjame hacerte una pregunta ahí rapidito, qué bueno que tocaste ese tema, qué bueno que llegaste a este tema, disculpa que te haya interrumpido porque para que me responda a esto. A ver, Carlos, tú dices que el pueblo cubano dejó de creer, de pronto todo el mundo dejó de creer. Ahora, Carlos, pero nuestros padres, nuestros abuelos venían de esa sociedad que era católica y cristiana, con una fe fuerte, Carlos. ¿Y por qué nos olvidamos tan rápido, Carlos, en los primeros años de esa revolución? Por eso digo que somos víctimas y cómplices, porque hemos sido un pueblo desunido, Carlos. Mira, a nosotros no nos gusta que nos digan eso, pero de 1.700.000 personas más o menos que había en Cuba en la guerra de independencia, el ejército libertador terminó teniendo cerca de entre 40.000 y 50.000, de acuerdo a cuando se desmovilizó. Pero en realidad esa cifra, dice Máximo Gómez, como dice, si toda esta gente yo la hubiera tenido, hubiera ganado la guerra. Generalmente casi nunca, por ejemplo, cuando Maceo y Gómez llegaron a tener, por ejemplo, en lo que era cuando hicieron la invasión de Oriente a Occidente, cuando más 5.000, 4.000 y pico, 6.000. Claro, los cubanos se desmovilizaban y en los diferentes territorios donde habían diferentes provincias,
siempre ahí habían personas que se agregaban y se iban, porque eso era la ventaja que tenía la guerrilla, que se desarticulaba tan pronto como se armaba. O sea, eso también era parte de por qué los españoles no podían destruirla. Por eso continuó también en la República. Y continuó la ambición, por ejemplo, de Tomás Estrada Palma, que realmente Estrada Palma quiso un segundo mandato y él mismo llamó a la intervención norteamericana. Y así después vimos a Machado, después vimos a Batista. Quiere decir que, fíjate, Carlos, se ha amagado siempre los presidentes de Cuba, amagando en dictadura, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, cuando vemos todo esto y el cubano, Carlos, es verdad que cuando uno, estos datos hay que analizarlos, pero cuando uno mira todo esto que lo hemos hablado, da pena que Cuba se haya perdido esa república para instaurar una dictadura totalitaria familiar, porque eso es lo que hay en Cuba. Eso no tiene otro nombre. Es una dictadura totalitaria, una dinastía familiar. Y es lo que hay. Entonces, yo digo que las nuevas generaciones tienen cada vez menos que ver con la realidad cubana porque se han encargado. Es como cuando a ti te cuentan algo que pasó hace muchos años y a ti eso no te llega, no te interesa, pues no modifica porque tú no la viviste. Pero el cubano no aprendió la historia, como dice el doctor León, con la mamá de memoria que tenemos y café con leche. Y el cubano lo que ha hecho es, las nuevas generaciones cada vez tienen menos que ver con el proceso que nosotros hemos vivido y no quieren saber de eso. Sin embargo, una parte de la población que se ha cansado de adentro, porque si se ha cansado, Carlos, han habido varios momentos en Cuba que yo estaba pensando que se han desaprovechado y tenemos una gran responsabilidad los que estamos aquí, sobre todo los que estamos aquí, como yo puse el otro día en un comentario ahí en la comunidad, que no queremos, muchos dicen yo no quiero saber de política, otros dicen yo vine aquí por una cuestión económica, cuando en realidad la cuestión económica está subordinada a una dictadura política que ha destruido el país. Entonces no quieren hablar, no quieren decir y además quieren callar a los pocos que hablan, porque eso es una cosa que nos pasa diariamente, te pasa a ti. Pero nosotros somos responsables también y hemos contribuido con que esa dictadura esté ahí, porque la actitud de nosotros ha sido realmente, no ha sido, Carlos, eficaz en poner una posición. Y es verdad que hemos tenido miedo. Bueno, y en el exilio, ¿cuál es el miedo entonces? ¿Cuál es el miedo que vemos 3 millones, casi un 10%? ¿Cuántos son 3 millones, por ejemplo, de cerca de un 10%, 9% de la población cubana? Estamos fuera y hemos sido incapaces de verdad de apoyar el 11 de julio. Si hubiera habido, Carlos, una combinación potente entre el exilio y no solo en los Estados Unidos, en varios países que se hubieran movilizado a las calles, pero el cubano está desarticulado, eso se vio, se perdió el ímpetu en el 11 de julio. Y en el Maleconazo también, en Maleconazo hubo un ímpetu en el Maleconazo. Los cubanos salieron a la calle, pero el pueblo no siguió. Y no necesariamente, Carlos, hay mucha gente que no quiere la responsabilidad de las sanciones, yo los entiendo. Pero un pueblo temeroso, como hemos sido, y me incluyo, la verdad que no tiene derecho a la libertad. Esto va a seguir hasta que un día se pierda ese ímpetu, esa dinámica, porque los grandes cambios siempre lo han hecho pocas personas, ¿viste? No hay un Martí y un Maceo, ni un Calixto García, ni un Máximo Gómez, porque muchos cubanos en esa época estaban viendo, se pasaban de los españoles a los cubanos y de los cubanos a los españoles, se pasaban. Entonces, así hemos jugado todo el tiempo. Somos un pueblo así, desgraciadamente. Increíble, Carlos. Gracias, Carlos, por tus explicaciones. Siempre aprendo con No, igual. tus explicaciones.